Bien, vamos al primer invitado de esta mañana. Quiero agradecerle a Julio Hernández López, conocido como Julio Astillero, quien es periodista, autor de los libros Encabronados y Las Horas Contadas del PRI, coordinador del libro El México que se avecina, columnista en La Jornada, conductor del programa Astillero Informa, un programa que es muy bien visto en YouTube, lo he podido ver el día de ayer. Vamos a saludar con Julio Astillero. Julio, buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido. Gracias, muy amable, buenos días, qué gusto de estar con la audiencia, contigo en particular. Gracias, muy amable. Julio, primero quiero, como Jaime de la Cruz, disculparme por todo lo que ha pasado acá en nuestro país. Porque eso no es el pueblo ecuatoriano que haya hecho un gobierno, haya asaltado una embajada de un país hermano que nos identificamos mucho con México, que compartimos la cultura mexicana también acá en nuestro país. Y bueno, el sentir de la gente en la calle acá en el Ecuador no es lo que está pronunciando el gobierno todos los días, que sigue diciendo que lo que hizo está bien hecho. La gente rechaza lo que hizo este gobierno. Sí, Jaime, la verdad es que entre pueblos hermanos lo que hay es solidaridad, y acá también en México está muy claro. Insistimos desde algunas tribunas o espacios de opinión como los que yo conduzco, en el sentido de que una cosa son los gobiernos y otra cosa son las naciones, y que en este caso hay un pleno respeto, y hemos estado llamando mucho a que entendamos no solo la necesidad de esa solidaridad entre pueblos, sino además en el caso específico de Ecuador, la gran presencia de pensadores, de ciudadanos en lo general de Ecuador que han venido a instalarse en México por razones personales y que han aportado ciencia, cultura, entendimiento, valores, fraternidad, que son muy apreciados también acá. Los pueblos de Ecuador y de México son pueblos hermanos, y nuestra obligación como opinantes, como periodistas, es analizar, esclarecer y puntualizar los detalles de lo que nuestros gobiernos hagan bien o mal, que en este caso creo que es bastante mal lo que ha sucedido, pero así es entendido también acá, Jaime. Correcto. La política mexicana en este momento, que están cerca de unas elecciones, los políticos, ¿cuál es la postura de los políticos que están en la derecha respecto a lo que ha pasado acá en Ecuador? Los políticos de derecha han expresado de manera muy cuidadosa el rechazo al asalto en sí, a la embajada, pero han puntualizado mucho lo que parece que es su argumento central: el hecho de que México no debe ser cueva de refugio de delincuentes, que México habría cometido un error al extender el asilo a una persona sentenciada y con asuntos pendientes en la justicia ecuatoriana. Pero en términos generales es tan apabullante el tamaño de los hechos, la pifia cometida por la administración de Daniel Noboa, el presidente, que en términos generales hay un cierre de filas en México en términos políticos, con ciertas excepciones. Una senadora Saltimbanqui, que llegó al cargo por la izquierda, ahora está en la derecha extrema, representante de una empresa de televisión abierta en México. Ella se llama Lili Telles. ¿Es acaso uno de los pocos ejemplos de una vociferación en contra de lo que ha sucedido? Pero la derecha se mantiene al acecho. Ha habido expresiones como las de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, que han firmado un comunicado con un grupo llamado Iniciativa Democracia de España y las Américas, IDEA, en el cual de 9 argumentaciones que hacen, 8 se refieren al tema de la extensión del asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, y otro nada más un párrafo relacionado al asalto en sí. Pero el tamaño del agravio es tan fuerte que la derecha no ha tenido mucho hacia dónde hacerse más que este alegato específico
sobre la persona del ex vicepresidente Jorge Glass. Julio Astillero, ¿cómo ve esa incursión de el gobierno ecuatoriano en la Embajada de México? En dos planos. Uno, en el plano interno, la necesidad del presidente Noboa de construirse un escenario que le permita salir adelante en la próxima consulta y referéndum en el cual pretende modificar sustancialmente algunas partes de la normatividad jurídica de Ecuador. Y por otra parte, esa necesidad de combatir a la corriente progresista o de izquierda que ha encabezado el expresidente Rafael Correa. En ese terreno me parece a mí que hay una desesperación del ocupante actual de la presidencia de Ecuador, que desde el punto de vista mío, pues es un junior empresarial sin oficio político que ha llegado al poder y que creyendo que puede manejar a un país como tal vez maneje algunas de sus empresas, pues se ha comportado de una manera escandalosamente salvaje, patibularia a nivel, según lo que percibimos a nivel internacional. Y por el otro lado, me parece que Ecuador, bajo esta administración de Noboa, que proviene en el fondo del hecho de la protección a Guillermo Lasso, expresidente que evitó que hubiera el juicio político en su contra, armando esta estrategia jurídica de la muerte cruzada para suspender la actividad del Parlamento, de la Asamblea Nacional y para convocar a elecciones anticipadas, que ese es el fondo del asunto, evitar que lo castigaran en un juicio político por actos de corrupción al expresidente Guillermo Lasso. Me parece que el sucesor Noboa, se ha prestado a una serie de rapidísimos y muy evidentes entendimientos con factores de poder, particularmente Estados Unidos, que me parece que hay ahí un afán de predominio expreso de entidades de Estados Unidos. Recuérdese la visita de la general Richardson, la firma de un plan quinquenal de seguridad, y creo que en ese esquema Noboa se está prestando a un proyecto de desestabilización en Latinoamérica, que en este caso está dándose desde Ecuador. Julio, tú revisaste el discurso o parte de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador hace pocos días. ¿Cómo interpretar ese mensaje que dio Andrés Manuel López Obrador cuando se refería al candidato Fernando Villavicencio, que fue asesinado el año pasado? Y bueno, el gobierno ecuatoriano se sintió ofendido al decir que estaba interviniendo en la política interna del Ecuador. Es un discurso en su contexto que está dirigido, y expresamente lo dice, a los dueños de medios de comunicación de México, que están también en una actitud de una especie de golpismo mediático en el cual están tratando de magnificar hechos internos para crear condiciones que puedan impedir la continuidad de un proyecto político de izquierda o progresista en México. Lo que hizo el presidente López Obrador puede ser objeto de polémica o discusión, pero en lo esencial es solamente la descripción de hechos concretos que sucedieron en Ecuador y que consisten esencialmente en la situación electoral que guardaban tanto la candidata de la izquierda, González, como los personajes en aquel momento en rezago electoral, que era específicamente Daniel Noboa. Lo que hizo fue describir hechos concretos que sucedieron ahí y que siguen estando en la discusión y la polémica respecto a qué fue lo que provocó el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio y el vuelco electoral que ahí se produjo. Y el presidente López Obrador ha estado señalando, porque en México hay una delantera clarísima de una candidata, Claudia Sheinbaum, que es la continuidad del proyecto de izquierda llamado en México Cuarta Transformación, y en ese sentido él alertó de que no vayan a producirse hechos mediáticos que exageren, magnifiquen o utilicen circunstancias como las que se están dando en México, de una violencia política contra candidatos, precandidatos a diversos cargos de elección popular. A mí me parece un análisis político hecho desde la mañanera
que puede ser discutible si se quiere, pero que de ninguna manera puede constituir un argumento de defensa o justificación del salvaje hecho inusual, inusitado, reprobable, sin sombra de duda, de lo que sucedió en el asalto a la Embajada de México en Quito. Y ese comentario creo que también lo hizo porque recién habían asesinado a la candidata alcaldesa de Guanajuato. Sí, así es, así es. Recién habían asesinado a la candidata a la presidencia del municipio o alcaldesa de Celaya, Guanajuato, que es una ciudad media importante de México, pero además de ese asesinato específico en el cual el gobierno de derecha no dio la protección adecuada a la candidata a pesar de que se había estado solicitando, el presidente de México lo da en ese contexto y de otros crímenes políticos que están sucediendo en nuestro país. Bueno, yo te voy a decir que acá muchos analistas de la política del Ecuador, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador respecto al asesinato de Villavicencio, están totalmente de acuerdo con ese comentario y además es la gran verdad. Pues sí. Lo asesinaron a Villavicencio para perjudicar posiblemente la candidatura progresista. Eso fue lo que ocurrió, aunque algunos ocultan. E incluso intentaban endilgar el asesinato de Villavicencio a Rafael Correa. Sí, claro, pues es que es la utilización de estas circunstancias de origen oscuro y que además históricamente lo sabemos y lo hemos visto, Jaime, como factores de poder mediáticos, extranjeros, empresariales, en diversas circunstancias históricas han alentado este tipo de hechos que buscan crear incertidumbre, zozobra, desconfianza y remover electoralmente lo que les es desfavorable para tratar de impulsar sus candidaturas. Lo hemos visto en muchos lugares y hoy se vive en el subcontinente americano, en Latinoamérica, se vive una constante magnificación y creación de escenarios que sean adversos a las corrientes progresistas y electorales. Hay que tener muy en cuenta lo que significa esa política de desestabilización que se maneja desde esferas externas, algunas relacionadas con agencias o factores de poder de Estados Unidos, que buscan crear condiciones adversas al progresismo latinoamericano. Y la influencia de factores desde la ultraderecha, lo hemos visto con las conferencias y reuniones que han realizado representantes de esta llamada Conferencia Política de Acción Conservadora, y Vox desde España con diferentes tentáculos que están promoviendo este clima en el cual pretenden cargar a estos gobiernos progresistas crímenes que afectan a las corrientes progresistas y que en su esencia terminan sirviendo estos proyectos de manera muy evidente. A veces dicen, en las historias de detectives, Jaime, dicen, sigue la ruta del dinero, follow the money, pero aquí también valdría la pena, sigue la ruta del beneficio electoral y político. ¿A quién beneficia electoral y políticamente todo esto? Es algo que tenemos que analizar siempre, y en el caso de Ecuador quedó claro que el asesinato de Fernando Villavicencio sirvió para un vuelco electoral promovido y magnificado por los medios de comunicación convencionales, y que eso es algo que debemos tener muy presente, Jaime. Bueno, justamente en el programa, hace pocos minutos, yo compartía la imagen del documento del gobierno mexicano que le otorga el asilo político a Jorge Glass. Acá muchos medios de comunicación han cambiado todo, cambian la noticia, solo dan la noticia que a ellos les conviene, lo que no les conviene lo esconden. Acá en este momento casi que ya no están hablando mucho del tema de México, porque no les conviene, porque hay una consulta popular, porque el presidente con su consulta mañosa está de caída y lo que están buscando es hacer creerle a la gente, a la población, que lo que ha hecho el gobierno de Ecuador está bien. Invitan solamente a los que le tiran flores al gobierno. Sí, lo he estado viendo de manera preocupante y vergonzosa la actitud de varios medios de comunicación, los que he estado viendo por internet, que de veras qué manera de darle la vuelta a los asuntos, qué manera de presentar solo el ángulo que puede servirles a cierto interés y presentar la información de manera mañosa y tramposa, en la cual pues pareciera que en realidad
hay una situación distinta de la que a nivel internacional se está viendo. Recordemos que esta decisión tomada en el seno de la Organización de Estados Americanos es de 29 naciones, de 29 votos, condenando enérgicamente lo que se hizo, que francamente es una salvajada, lo que fue ordenado por el presidente Noboa, y que además es importante que no se reserve el contenido de las órdenes policíacas y militares instruidas, es decir, en qué se fundamentó jurídicamente el presidente Noboa para ordenar, como lo ha dicho sus subordinados inmediatos, que él fue quien ordenó ese allanamiento de una embajada, el allanamiento de un inmueble al cual solo en una situación normal, solo se puede entrar mediante una orden judicial. En el caso de una sede diplomática es absolutamente inviolable. ¿Cuál fue el fundamento jurídico que dio el titular del Poder Ejecutivo de Ecuador? ¿Cuáles fueron las condiciones que establecieron para actuar y secuestrar, privar ilegalmente de la libertad y sustraer de una sede diplomática al ex vicepresidente Glass? ¿Cuáles fueron los fundamentos para actuar como se ha denunciado contra este ex vicepresidente Glass, que se ha denunciado que fue torturado, que le fueron lastimados dedos de la mano, que estuvo en una situación difícil ante la manera como fue detenido, secuestrado por las fuerzas militares? Pero los medios de comunicación de allá sí los estoy viendo, Jaime, estoy leyendo, estoy atento, y es un ejemplo vergonzoso de manipulación de la verdad, de seleccionar ciertas partes para decir Ecuador llama al diálogo a México, Ecuador dispuesto al diálogo. Sí, no es solamente el diálogo, es la condena internacional y es el repudio a ese tipo de hechos. Sí, que haya diálogo, sí, que haya búsqueda de acuerdos. Los pueblos de Ecuador y México no pueden estar distantes. Y aparte dicen que la culpa es del correísmo, ¿no? Que el correísmo es el culpable de todo el problema que se ha desatado. Claro, y se ¿Hasta dónde son tejen canallas? Se tejen historias que las he estado leyendo de que fulanito dijo y presentó pruebas y señaló y en una declaración individual y según fuentes confidenciales y según lo que se ha podido saber y según lo que lo que ha trascendido. La realidad es que hay una manipulación muy fuerte y creo que es parte de nuestra obligación, Jaime, como periodistas, como medios de comunicación libres e independientes, el que pongamos las cosas claras y que confrontemos esa tendencia manipuladora en los medios de comunicación convencionales. Déjame decirte que, bueno, a Jorge Glass se lo ha acusado de peculado y todo, pero hasta el momento no le encuentran un centavo mal habido. Un centavo. Un centavo. Han armado pruebas falsas para acusarlo y sentenciarlo. Sí, pues esa forma parte de la guerra jurídica, la llamada lawfare, que es una forma mediante la cual se utilizan las instituciones judiciales y se establecen procesos judiciales tardados, costosos y difamatorios contra personajes progresistas o de izquierda, en un esquema en el cual se aprovecha el carácter conservador y el carácter manipulable de las instancias judiciales. Eso está sucediendo en México y ha sucedido en diferentes lugares, como lo hemos visto en Argentina, en Brasil, en Perú, en Bolivia y ahora en Ecuador. El hecho de instaurar procesos judiciales que permiten que los medios de comunicación corruptos puedan utilizar esos presuntos procesos judiciales, encomiándolos, diciendo que son el ejercicio justiciero, cuando en realidad son procesos amañados que con jueces, magistrados o ministros corruptos, conservadores, sirven a estos propósitos en un esquema que es el esquema del conservadurismo y de una reacción que hay a nivel continental contra movimientos de izquierda o progresistas. Si tuvieras que describir lo que hizo Noboa, ¿cómo lo describe, Julio? Una salvajada, una equivocación propia de un niño rico, un exceso de poder, no entender lo que la nación te deposita en las manos, que es para un control prudente, cuidadoso, responsable,
que no exhibas a tu país en condiciones que creen vergüenza, que seas respetuoso de las leyes y que entiendas los procesos políticos para poder seguir adelante. Lo diría una salvajada, un acto bárbaro. Claro. En México, ¿cómo ve el pueblo mexicano lo que ha hecho Ecuador? Pues hay un cierre de filas enorme. Como en todo proceso político, hay voces a favor, en contra. Estamos también a unas semanas de que se elija a la nueva presidencia de la República. Son las elecciones con el mayor número de cargos a elegir en la historia de México. Es decir, estamos en un proceso de discusión política y de análisis político, pero ante esto ha habido un cierre de filas enorme. Pocos son los casos de quienes están ejerciendo una especie de pretensión que acá es calificada como vendepatrias, como una traición a la nación, de quienes están pretendiendo distraer, pero son una minoría que no está funcionando. La verdad es que en términos apabullantes, la nación mexicana está muy clara, porque, Jaime, las imágenes de lo que se lo ha logrado ver, de lo que sucedió ahí, es un acto salvaje si fuera cometido contra un particular en una casa sin orden judicial y para secuestrar las fuerzas armadas y las fuerzas policíacas de un país a un ciudadano. Si fuera un hecho de un particular, sería salvaje, sería reprobable. Contra una embajada, va contra la legislación internacional, contra lo que se sabe en ese terreno, y solo una mente políticamente desquiciada, muy desesperada, o tripulada o manipulada por factores externos, se atreve a algo de ese tamaño. Claro, ayer justamente el doctor Carlos Bravo, que lo entrevistábamos acá, así casi que describía lo ocurrido con la Embajada de México. Pero bueno, el gobierno sigue soberbio, el gobierno no va a pedir disculpas, parece, pero las consecuencias serán para el pueblo. Sí, porque además estamos en presencia de un gobierno armado también al estilo de un capricho de niño rico con juguete nuevo. Es decir, quienes acompañan al propio presidente Noboa en Ecuador son personajes sin experiencia política, reclutados solamente por una cercanía personal. Destacan particularmente dos personas que han tenido una relación con México, como es la ministra del Interior, nacida en México, en el estado de Durango, y la ministra de Relaciones Exteriores, que estuvo estudiando también en una institución mexicana en el Tecnológico de Monterrey. Eso no tiene, es decir, acá ha habido mucho cuidado en no marcar o estigmatizar a la ministra del Interior, que además ha hecho declaraciones diciendo: yo no tuve nada que ver, ni diseñé, ni ejecuté ese acto en la Embajada de México en Ecuador, pero sin embargo, pues hay mucha novatez, mucho entendimiento de la cosa pública como un asunto privado y una falta de oficio que está llevando a la soberbia. Y la soberbia en estos casos, Jaime, creo que es la peor consejera. Y en Ecuador, el presidente, sus asesores, consejeros y funcionarios bien harían en revisar con mucho cuidado lo que está sucediendo. México está advirtiendo que está analizando también la posibilidad de acciones penales, no solamente las diplomáticas, sino también acciones penales, porque hay que ver qué delitos se cometieron, porque lo sustancial es saber con qué base jurídica, a partir de qué fundamento jurídico fue emitida una orden que debe haber sido por escrito y bien fundamentada del presidente Noboa para arremeter contra la Embajada de México. Bueno, hay muchos analistas de acá que también nos dicen respecto a lo que la ministra del Interior y de Gobierno, ella maneja dos carteras. Sí. Ella maneja a la policía de acá. Ella es la que ordena a la policía lo que se va a hacer. Aunque ella ahora justifica de que ella no tuvo nada que ver, que el presidente fue el que tomó la decisión, pero muchos analistas dicen que si esa era la postura del presidente, que él iba a manejar ese operativo, ella debió renunciar. Claro. Si algo no te parece y si estás en contra o va contra tus principios, lo que tienes que hacer es renunciar. Pero se están comportando ella y la ministra de Asuntos Exteriores como empleados de un jefe de una empresa particular al cual hay que decirle que sí y hay que hacer lo que él ordena y se acabó. Así lo veo yo.
México ya presentó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Eso tal vez va a demorar, aunque le escuchaba a la canciller mexicana que decía que tal vez no demore mucho porque casi que las razones son obvias. Ecuador no tendrá tal vez los argumentos necesarios para justificar ese allanamiento que hizo en la Embajada de México en Quito. Sí, dentro de lo que se ha informado en México es que la Corte Internacional de Justicia ha determinado darle prioridad a la solicitud de medidas precautorias que, como su nombre lo indica, pues tienen que ser de una resolución rápida. Ciertamente la Corte Internacional de Justicia tiene mecanismos de procesamiento judicial muy tardados, que se pueden llevar años en algunos casos, pero en este ha habido la indicación de la propia Corte Internacional de que habrán de tener prioridad para este tema, para adoptar medidas precautorias. Las medidas precautorias buscan que no se agrave una situación por la tardanza en la resolución final, y hay muchos puntos que tienen que abordarse. Se ha pospuesto para la semana que entra la reunión de la CELAC. Hay otras instancias internacionales que han sido tocadas, que están siendo vistas para que emitan una opinión, y creo que no hay salida para el gobierno del presidente Noboa de Ecuador. No hay salida. El derecho internacional está en contra del ataque a sedes diplomáticas que son inviolables, y lo que se cometió es un acto de barbarie jurídica y política. ¿Qué piensas tú que una ministra del gobierno de Noboa el día de ayer haya presentado una demanda contra el expresidente Correa de traición a la patria? Pues otro de esos actos disparatados. Entiendo que lo hizo, que dice que lo hizo a título personal, como si los altos funcionarios de un país pudieran amanecer en cierto momento y decir: hoy soy una persona en lo individual que tomo acciones políticas y judiciales por sí mismas. Los altos representantes de un Estado tienen esa característica absoluta. El presidente de una república no puede decir: hoy hago esto a título personal. Han asumido un cargo, tienen una responsabilidad y en ella tienen que plantearlo. Y ese tipo de denuncias pues son un boomerang. Son algo que se les regresa, porque, dicho con toda claridad, si hay algunos personajes que están traicionando a la patria del Ecuador, es el presidente Noboa, son sus ministros de Relaciones Exteriores, de Gobierno del Interior. Ellos son los verdaderos traidores a la patria, y en el caso del correísmo, pues deberían sujetarse a un proceso de lucha política, electoral, ideológica, sano, libre, fundamentado, argumentado, y no con toda esta serie de patrañas y de actos cavernícolas que son los que están cometiendo. Esa denuncia de traición a la patria es una patraña más. ¿Allá no se habla de tal vez juicio por traición a la patria a la ministra Palencia? Sí ha habido muchos señalamientos en los que se ha solicitado informalmente en las redes sociales que haya un juicio por traición a la patria contra la ministra del Interior, Palencia, pero el propio presidente de la República ha llamado a que haya, creo que la conducta del presidente de México ha sido muy cuidadosa, muy prudente, que ha ido dando los pasos que corresponden. Creo que lo que vivimos fue un acto de provocación política que comenzó con la utilización tramposa de magnificar las declaraciones en contexto que había dado el presidente de México, y luego vino la primera provocación con la declaración de persona non grata contra la embajadora de México en Ecuador, su salida en 72 horas, y luego, dado que México no respondió a esa provocación, que el presidente de México no rompió relaciones en ese momento, no expulsó al embajador de Ecuador en ese momento, vino el ataque del que hemos hablado, el ataque cavernícola contra la embajada, y a partir de ahí era obligada la ruptura de relaciones con ese gobierno, no con el pueblo, y la salida del embajador. Pero son actos de provocación, magnificando hechos, sacándolos de contexto, por una camarilla que ha llegado al poder, que es una camarilla de la oligarquía de Ecuador, y que es una camarilla sin experiencia, sin oficio y sin convicción patriótica. Verdaderos traidores a la patria son ellos. Correcto. La última, Julio. ¿Cómo están las encuestas en México? ¿Cómo andan las encuestas? ¿Las elecciones cuándo son?
son en la primera semana de junio próximo. El primer domingo de junio son las elecciones para presidente de la República, para varias gubernaturas, para cambiar todo el poder legislativo, que acá tiene dos cámaras, la de senadores y la de diputados federales, muchas presidencias municipales, congresos estatales, en fin, las encuestas de opinión para la presidencia de la República son de manera clara y mayoritaria, apabullante a favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum, que es la candidata de izquierda y que tiene 2-1 en términos generales en la inmensa mayoría de las encuestas de opinión. Acá esta corriente progresista va saliendo adelante también con embates y también con patrañas y también con provocaciones, pero va saliendo adelante. AMLO ha hecho un buen gobierno y se nota el mismo sentir de los hermanos mexicanos que están en el exterior. Hablan muy bien de AMLO. Eso demuestra que ha trabajado mucho. Es la primera ocasión en la que la izquierda electoral llega al poder en México con un frente amplio, integrado por segmentos de izquierda, de centro, incluso algunos de derecha, pero en términos generales hay una satisfacción con el trabajo del presidente López Obrador. En las mismas encuestas de opinión se le da una valoración de opinión pública muy alta, a veces el 70%, el 60%, pero es una increíble aprobación en el tramo final de gobierno en el cual normalmente los políticos comienzan a decaer en el ejercicio del poder. Afortunadamente, y lo digo porque creo que la opción de la izquierda merece continuidad en México, hay una situación en la cual se han sorteado muchos obstáculos y hoy la tendencia mayoritaria es a favor de las candidaturas de esa izquierda electoral, con sus altibajos, con sus claroscuros, con sus momentos que merecen la crítica interna, pero en general la corriente progresista en México va bien. Y el pueblo no lo quiere dejar ir a AMLO, ¿no? Quedará como una especie de consejero. No, él ha jurado y ha perjurado que se va a una finca, a un lugar que tiene en Chiapas y que ahí se va a meter, que no va a recibir llamadas telefónicas, que se va a dedicar a estudiar y a escribir, pero desde luego es una fuerza política muy consolidada que mantendrá una presencia política, creo yo, diga lo que diga el propio presidente, porque es una figura con un peso político muy fuerte en México. Julio, quiero agradecerte por tu tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. A las órdenes. Al contrario, muchas gracias y con mucho gusto viendo el programa, viendo las entrevistas. Tendré a Carlos Bravo en un rato más acá también en una entrevista, después de que lo vi con ustedes y gracias a ustedes. Y bueno, pues ahí seguimos. Jaime, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, querido Julio Astillero.